Radio María les presenta a continuación El arte de vivir. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es una alegría y un gusto maravilloso estar de nuevo en contacto con ustedes. Mi nombre es Carmen Medina, misionera seglar, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, este maravilloso programa del arte de vivir. Hoy vamos a hablar del ego contra la humildad. En Santiago, en el capítulo 4, 6 y 10, dice lo siguiente: Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Humíllense ante el Señor y Él los ensalzará. Palabra de Dios. El ego y la humildad son como dos fuerzas que tiran de nosotros en direcciones distintas. El ego se convierte en soberbia, en orgullo, tiende a la comparación constante y a la necesidad de validación. La humildad, en cambio, está abierta al amor. Es la voz que dice: puedo aprender, no lo sé todo. La humildad genera crecimiento, empatía y buenas relaciones. Un gran filósofo decía: hay gente que no es pobre por cómo vive, sino por cómo piensa y por cómo siente. Ese tipo de personas son las personas orgullosas, soberbias. El ego empobrece al hombre porque le hace vivir una mentira, alejándolo de Dios, haciéndole sentir que no necesita de Dios y que él solo puede inventar su propio camino. En nuestro mundo se nos presentan muchos obstáculos para lograr nuestra meta. Sin embargo, creo que hay un poderoso enemigo interior que es en realidad la causa que nos impide avanzar en muchos sentidos. Y ese es el ego. El ego y el origen del ego, espiritualmente hablando, pues es el pecado original. Es a través, su función del ego, que está mantenida lógicamente por Satanás, su función del ego es destruirnos, quitarnos la paz, sabotearnos nuestra felicidad. El ego nos impide aprender, desarrollar talentos. Si logramos el éxito, nos ciega al punto que nos negamos a reconocer nuestros propios errores. Y ante el fracaso, el ego utiliza el mecanismo de negación y de evasión. Niega toda responsabilidad, echa culpas, haciendo más difícil la recuperación. El ego en cualquier etapa es la verdadera traba para nuestro crecimiento y desarrollo personal, espiritual, profesional. Es necesario entender qué es el ego para evitar que siga controlando nuestras vidas, porque el ego nos llena de miedos, venganza, ira, obsesiones, orgullo, lujuria, envidia. El ego se manifiesta en soberbia, en orgullo, que es uno de los factores que más contribuyen a los desórdenes mentales y emocionales. El orgullo atormenta, destroza al ser humano, lo consume, vacía su alma y su cuerpo de toda energía. El orgulloso está distorsionado mental y emocionalmente. El orgullo se resiente ante la corrección o ante la sugerencia y suele decir: yo sé lo que estoy haciendo, a mí nadie me tiene que decir lo que debo hacer, o muy mi vida. Dese cuenta usted con quién está hablando. No sé si han oído este tipo de expresiones y si han oído este tipo de cosas. El orgulloso hace que sea muy difícil. El orgulloso casi nunca va a decir: estuve equivocado, lo siento, porque el soberbio justifica los errores y equivocaciones para proteger su yo. Una señal de fuerza y nobleza es reconocer que somos humanos, imperfectos, que cometemos errores, pero una persona orgullosa es débil, necesita vindicarse a sí misma, quiere tener siempre la última palabra.
El soberbio es independiente, insensible. Tiene actitudes, por ejemplo, como esta: yo no te necesito a ti ni a nadie. O puede decir: yo puedo hacerlo a mi manera. Conmigo basta y sobra y nadie me dice a mí lo que debo de hacer. Gloria a Dios. Pero bueno, en 1 Corintios 10:12 dice: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrenta uno en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. En cambio, en Humánguido dice: por favor, ayúdenme. No tengo todas las respuestas. En realidad necesito sus oraciones, su consejo. O diría: no lograría nada si, si no fuera por Dios y por los que me rodean. A la mayoría de personas ególatras no les interesa saber quiénes son, sino cómo me ven. O sea, están más atentos a la imagen que a la realidad. Y así, el hombre en la sociedad se lanza a participar en las carreras de apariencia, que es el tipo juego de quién causa mejor impresión. El mundo es un inmenso estadio en el que el orgullo de la vida juega el gran match de las etiquetas, de las formas sociales, exhibiciones económicas para competir por la imagen social, combate en el que a los hombres no les interesa ser y a veces ni siquiera tener, sino aparecer. La mayoría de las tristezas del hombre nacen a causa de esa imagen que quieren proyectar a los demás. Su imagen está a tal punto identificado con su persona que si su imagen se ve amenazada, sienten una verdadera angustia, porque muerto su personaje, muerto su imagen, ellos tendrán la sensación de haber muerto. Frecuentemente, antes que nadie les diga nada, ya están dando explicaciones sobre su conducta para preservar su imagen. Tienen pavor a la crítica. Los reparos que se hacen a sus ideas, ellos los interpretan como un ataque contra sus personas. Si son heridos en su figura, se sienten amenazados en toda su existencia. No es posible la paz interior en este tipo de personas, ni el amor fraterno. Gran parte de su energía son quemadas en el altar de los sueños irreales, porque lo importante para la mayoría de estas personas no es realizarse, sino el que me vean realizado, que la opinión pública me considere triunfador y vencedor. Y así se suben al potro de la mentira y van cabalgando sobre mundos irreales, temerosos, ansiosos. Por eso muchos de nosotros deberíamos orar: de la mentira de la vida, líbranos, Señor. Porque una vez creada esa imagen para impresionar a los demás, la persona orgullosa necesita mantenerla constantemente y por lo tanto se ve forzado a actuar todo el tiempo y termina agotado nerviosamente. Y se da cuenta que después la gente quiere al personaje, pero no a la persona. Y la persona se siente sola, necesitada de cariño y de amor. El orgulloso difícilmente se baja del escenario, termina estresado. Tal vez ya está cansado de mostrarse así, pero para el orgulloso, para el soberbio, la fama lo es todo. Entonces se encuentra atrapado por su propia creación. Este tipo de afectación no solo se da en la farándula y en la política, desgraciadamente también se da en las parroquias, en los grupos de asociaciones religiosas, donde se presenta más al personaje que a la persona. Un espíritu orgulloso es un espíritu exigente. Nos referimos a que de una manera intensa y tenaz reclama y demanda atención, respeto, privilegio, felicidad, derechos. Ojo, exige y demanda que sus hijos cumplan con sus expectativas, que los vecinos sean como él quiere que sea, que el conflicto se solucione de la manera que él espera. Pero curiosamente aquello que tanto le molesta, o sea,
Es una persona que quiere que su dolor se termine ya, que sus planes y sueños se hagan realidad en tiempo y en forma como él desea. Quiere que todo mundo se amolde a sus gustos. Es decir, se siente el ombligo del universo. Espera que todas las personas que le rodean, que todo el universo cumpla sus deseos y expectativas y que todos se adecúen a sus demandas. Curiosamente, no se da cuenta que todos tenemos derechos y obligaciones, pero debido a su óptica deformada, el orgulloso solo sabe de derecho y desconoce sus obligaciones. Por tal motivo, una persona orgullosa fácilmente se convierte en una persona controladora, que termina manejando a los demás. Está tan obsesionado con que todos sean como él quiere que sea, que tiende a dominar a quienes le rodean, los anula, reprimiendo toda naturalidad, espontaneidad. Ante su presencia, nadie tiene el derecho de ser más que él. El orgulloso se cree con el derecho absoluto de imponer su propio estilo y opiniones. Se siente mini Dios. No solo le arruina la vida a los demás, sino que se arruina la vida él mismo con esa sed intensa de exigir, demandar, reclamar todo y a todos. Nada le satisface. Es un inconforme total. Y recordemos, el primer pecado de Adán y Eva fue la inconformidad y sigue siendo el pecado de los soberbios y el orgulloso. El ego pasa por 3 fases: ambición, éxito, fracaso. Y para lograr dominarlo, tenemos que llegar a ser humildes en las aspiraciones, benévolos en el éxito y resilientes en el fracaso. El ego es una autoproyección basada en identificación como nombre, edad, sexo, religión, nacionalidad, un rol familiar, un pasado, un cuerpo, unas creencias, unos logros y fracasos. Todos tenemos ego, y aunque en cada uno se disfrace con nuestros miedos y represiones particulares, para todos sigue siendo esa voz interna negativa que nos atormenta. Nos recuerda lo incompetente o desgraciado que somos. Las personas dominadas por el ego son las que se han creído esa historia que el ego les cuenta y ven la realidad condicionada por su voz interna, que les dice qué, cuándo o cómo deben ser las cosas. Por eso al ego también se le conoce como el yo construido, el yo inventado, el yo falso, ya que es una creación mental. Es una falsa identidad que no es real. Y lo importante es aprender a detectar cuando ese ego, esa falsa realidad está activa. ¿Cómo identificar el ego? Bueno, eso pasa cuando nos ocurren cosas como querer tener siempre la razón a toda costa. Cuando nos dejamos dominar por las emociones, cuando somos incapaces de perdonar, juzgamos, criticamos, son personas que tienen ganas de discutir, agredir, que explotan de la nada. El juego preferido del ego es intentar cambiar a los demás, pero sin esforzarse por cambiar él mismo. Hace pasar a los demás y les hace creer a los demás por los guiones que el soberbio ha creado, como si el soberbio supiera lo que es mejor para cada persona. Cuentan que justo antes de despegar del avión, una de las azafatas se percató de que Mohamed Ali, el boxeador, no se había abrochado el cinturón de seguridad. Entonces amablemente le recordó que tenía que hacerlo, a lo que Mohamed contestó con altanería: Superman no necesita cinturón de seguridad. Y la azafata contestó: pero Superman, señor, tampoco necesita aviones. Después de esta respuesta, Mohamed Ali se abrochó el cinturón. Cristo, siendo Superman,
Se abrochó el cinturón de seguridad. Nosotros no somos Superman. Tenemos que abrocharnos el cinturón de la humildad si queremos salvarnos. Para comprender cómo funciona una creencia, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que María ha experimentado sufrimiento por culpa de la infidelidad de sus exnovios. Entonces su mente solo ha almacenado información de desamor, de infidelidad en el campo sentimental. Entonces su voz mental únicamente le recuerda esas creencias que dice: todos los hombres son infieles, los hombres hacen daño, los noviazgos generan sufrimientos, etc. Como consecuencia de esto, siempre se activa en María una forma de conducta de miedo en todas sus relaciones. Y este es el mismo miedo que siente un perro cuando ve el periódico con el que le pegan cada vez que se orina en el tapete. Si, por ejemplo, María tuviera un nuevo novio, el cual realmente fuera fiel, su mente jamás lo entendería, porque seguiría diciéndose: si se demora para recogerme, es porque está con la amante. Si no me contesta el celular, es porque está con otra mujer, etcétera, etcétera. Los pensamientos tóxicos llegarían para quitarle la paz y para echar a perder la relación. O sea, de la misma manera que reacciona el perro si su amo decidiera utilizar el periódico para premiarlo en vez de castigarlo, para el perro el periódico siempre va a significar castigo. No importa cuánto se le demuestre que ahora el periódico significa premio y no castigo, porque para el perrito va a ser una señal de peligro y probablemente por el resto de su vida. El ego de María se va a comportar de acuerdo a las creencias que se formaron cuando fue herida. Sin embargo, estas se pueden desmentir. ¿Cuándo? Cuando una vez que el alma toma el control, a través de la observación y la reflexión, y que no deja que sea su mente controlada por el ego. Por ende, María tiene la habilidad de apagar cuando necesita el ego de que viene con su pasado, soltarlo para poder vivir el presente. Esto le va a suceder a María solo cuando María se una a Dios, cuando se deje guiar por el Espíritu Santo y no por sus falsas creencias. Como vemos, el ego es cegador, arrogante, peyorativo, insaciable, inconformista por naturaleza, hasta un nivel de paranoia y obsesividad muy dañinas. El ego es el yo falso. A continuación voy a mencionar una lista que presenta una síntesis que nos va a permitir de manera sencilla identificar qué tipo de ego predominantemente podemos tener o sus combinaciones. Primero, el ego sabelotodo. Es aquel ego que siempre cree tener la razón. Le gusta dar consejos sobre todo. Siempre contesta aunque no sepa. Cree tener respuesta para todo. No se puede quedar callado. Segundo, el ego insaciable. Es el ego centro de mesa. No le gusta pasar desapercibido. Hace cualquier cosa para llamar la atención. Tercero, el ego interruptor. Su necesidad de autorreferencia es tan fuerte que interrumpe permanentemente. Nunca deja que los demás terminen de hablar. Cuarto, el ego envidioso. Es el que no soporta los triunfos y éxitos de otros. Degrada a los que cree que son mejores que él y se la pasa toda la vida criticándolos. 5. El ego prestigioso. Es el ego protagonista que busca aplausos, reconocimiento, admiración en todo lo que hace.
Siempre quiere ser el mejor. Frecuentemente les dice a los demás, te lo advertí, ¿verdad? Ya sabía que iba a suceder eso, te lo dije, pero tú nunca me escuchas, etc. Sexto, el ego jinete. Se monta sobre lo que dicen otros, se aprovecha de los datos de los demás para su propio beneficio, saca partido de lo que otros dicen para estructurar sus propias intervenciones. Es una persona copiona, usurpadora. Séptimo, el ego sordo. Nunca escucha, le gusta hablar solo a él y habitualmente finge que escucha. 8, el ego manipulador. Es aquel ego astuto que siempre se las arregla, ya sea tergiversando, acomodando, engañando, mintiendo, justificando, para que las cosas resulten siempre a su favor. 9, el ego orgulloso. Es aquel ego competitivo, discutidor, que no le gusta perder. 10, el ego silencioso. Es aquel ego que calladamente tiene un discurso paralelo. Es hipócrita y enjuiciador. 11, el ego espiritual. Es básicamente creer que uno mismo está en la posesión de una verdad absoluta. No admite otros puntos de vista. Cree tener la concesión del Espíritu Santo. Como vemos, las manifestaciones del ego en una persona se traducen en acciones, actitudes, comportamientos, en pensamientos, percepciones, recuerdos, ideas y sentimientos negativos. En el mundo actual nos referimos al ego cuando una persona manifiesta una mezcla de exceso de mirada puesta en sí misma exclusivamente, cuando muestra una pérdida del reconocimiento y noción del otro, cuando muestra soberbia y actitudes deterministas que perjudican las relaciones y convierten la convivencia en cualquier ámbito prácticamente en una misión imposible. Esto obedece a que la persona tiene dificultad para conectarse con los demás, partiendo de la base de que siempre él tiene la razón y que todos los demás están equivocados. O partiendo de la base de que él mismo ostenta una posición por encima del resto. De allí el nivel de conflictividad que genera el ego cotidianamente. El ego es la suma de las creencias almacenadas en la mente. En cambio, el alma es la conciencia que nos permite vivir unidos a Dios. La mente es un computador y el alma tiene la opción de controlarla. El ego nos lleva al sufrimiento inútil. En cambio, el alma funciona a partir de nuestra unión con Dios, quien a través del Espíritu Santo nos da las gracias necesarias para ser felices y tener paz. ¿Y cómo nace el ego? Ya lo había mencionado al principio, a través del pecado original. El ego es desconexión. Lo primero que hizo el ego con Adán y Eva fue desconectarlos de Dios. Y tiene su origen a partir de la primera sensación del miedo que provoca la desconexión con Dios. Adán y Eva, en cuanto se desconectaron de Dios, se escondieron. Y Dios les preguntó, ¿por qué se escondieron? Y le dijeron, porque te teníamos miedo. Tal sensación genera en el ser su primer pensamiento en solitario, yo. Ese yo, fruto de una profunda sensación de soledad, es un pensamiento de separación, porque ha olvidado su origen divino, que esta es la principal condición para iniciar este juego llamado vida, y se encuentra perdido en un mundo nuevo. El cambio es realmente duro para el ser humano
ególatra. Si bien las personas cuando nacemos, los primeros 9 meses transcurren en un ámbito sumamente placentero, como es el seno de mamá. Este también implica un gran cambio. Luego todo lo que sigue lo es aún más porque se empieza a sumar a las creencias, los miedos heredados del clan familiar y también todo lo colectivo, según la época, la región, el país. Por eso es tan importante trabajar en uno mismo para trascender el ego, para volver a mi esencia. Soy hijo de Dios. Y si Dios es amor, yo soy amor. Y solo así podré crecer. Tener una idea de uno mismo no es negativo por definición. Lo que es negativo es que esta idea sea limitada y eso lo provoca el ego. Si yo creo que soy una persona concreta, independiente de los demás, es muy fácil que en algún momento crea que tenga que luchar contra otras personas para defender mis intereses. Pero si yo creo que soy parte inseparable de Dios y que mi papel es colaborar para que todo fluya con amor, entonces mi ego deja de ser un problema. En 1 Corintios 12:13 dice: todos hemos sido bautizados en el único Espíritu y formamos un solo cuerpo. Palabra de Dios. El problema no es tener ego. El problema es tener un ego limitado y creer que somos una persona aislada, independiente de nuestro entorno. Por lo tanto, las soluciones para superar el ego, ¿cuál sería? Pues primero, tomar conciencia de que no estoy desconectado de Dios, estoy unido a Dios y en Dios a todo lo que existe. Y que cuando yo digo la palabra yo, en realidad nos estamos refiriendo a toda la grandeza de Dios Trino y Uno. Nos estamos refiriendo a nosotros. Este es un proceso mucho más hermoso y es el mejor camino para trascender los límites de nuestra vida actual. Por eso en Juan 17:21 dice: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Palabra de Dios. No se trata de eliminar cualquier idea que haya en tu cabeza sobre lo que eres, sino unirla al ser por excelencia que es Dios. Entonces te vas a dar cuenta que ser así no es un problema, al contrario, es una bendición. Se trata no solo de creer en Dios, se trata no solo de creer en ti, sobre todo que veas cómo Dios cree en ti. ¿Se puede trabajar para superar el ego? Claro que sí. ¿Sabes cuál es el arma principal para superar el ego? La humildad. Por eso para alcanzar la humildad, las personas profunda y auténticamente espirituales se transforman en seres sencillos, profundos, muchas veces silenciosos, gentiles, gustan de compartir, de transmitir su experiencia, no desde el ego, sino desde el aprendizaje que los lleva al momento presente. Si toda persona en el mundo meditara y entendiera todos los beneficios que se obtienen al practicar la humildad, el mundo entero sería un lugar más feliz, porque no existirían las guerras de poder, de dinero, tampoco habría hambre ni pobreza, es decir, sería Dios quien realmente reinaría en la tierra. Pues la humildad, al igual que el amor, es un regalo del Padre Celestial. Cuentan que hace muchísimos años, cuando todas las cosas tenían vida, incluso hablaban, este es un cuento, aclaro, el sol y el viento se pusieron a discutir sobre cuál de los dos era más fuerte. Y la discusión fue subiendo de tono, pues cada uno de ellos estaba muy convencido de su fortaleza superior. Y estando en plena pelea, vieron que debajo de ellos caminaba un joven
y decidieron probar en él sus fuerzas. El viento, que era más soberbio, le dijo al sol: vas a ver cómo me lanzo contra él, dijo el viento, y yo le quito el abrigo. Y dicho esto, el viento comenzó a soplar con todas sus fuerzas. Pero el joven, al sentir contra su cuerpo los manotazos del viento, dobló los brazos sobre el abrigo para protegerse mejor y se alejó apresuradamente. El viento se enojó más todavía y trajo una fuerte lluvia contra el joven, que en vez de soltar el abrigo, trataba de cubrirse con él lo mejor que podía. Después el viento descargó contra él una inclemente nevada, y lo único que logró fue que el joven se acurrucara más y más debajo de su abrigo. Y entonces el viento dijo: nadie le puede quitar el abrigo. Y en eso el sol, humilde, dijo calmadamente, sacando su mejor sonrisa. Y el sol empezó a brillar entre dos nubes doradas, cada vez más y más, y a lanzar mansamente en la tierra su aliento. El joven comenzó a sentir calor, se desabrochó el abrigo y al rato, conforme el calor aumentaba, se lo quitó. Entonces el sol le dijo al viento: ya ves cómo yo logré con suavidad lo que tú no pudiste con toda violencia. Ya ves cómo el amor es mucho más fuerte que la violencia y que los golpes. Curiosamente, este ejemplo nos ayuda a ver que más puede una caricia que un grito, una ofensa cuando queremos entusiasmar a nuestra pareja o guiar a nuestros hijos. Vale más una caricia. Cuando queremos guiar a nuestros hijos, amigos o compañeros, porque si te aman y te respetan, harán ilusionado lo que les proponga. Dios no se impone, se propone. Dios llama y espera. Dios se porta siempre como padre y no usa términos de violencia. Nos presenta la gracia que recibimos a través del Espíritu Santo en nuestras vidas y nos ofrece este gran tesoro, pero no nos obliga a abrirle por la fuerza las puertas de nuestra vida. Espera pacientemente en la puerta hasta que le abramos. Son tantos los beneficios de la humildad que me sería imposible nombrarlos. Voy a mencionar solo algunos. Al que practica la humildad, se le va a facilitar perdonar con rapidez. Disfruta de los beneficios de perdonar. No carga con la basura emocional del rencor y del resentimiento. El humilde se esfuerza por escuchar y acepta a otros como lo que es, y como lo que se siembra se cosecha multiplicado, va a recibir más y más aceptación en el corazón de los demás. La persona humilde reconoce no solo sus capacidades y habilidades, también reconoce sus limitaciones. Y al reconocer sus capacidades, reconoce las capacidades y limitaciones de los demás. Recordemos que ser humilde es dejar hacer y dejar ser. Por lo tanto, la humildad está libre de la envidia. Además, al saberse imperfecto, el humilde produce la disposición de aprender de otros y de sus experiencias. El humilde se valora correctamente a sí mismo y a los demás, eliminando el miedo a sentirse de menos valor cuando admite las equivocaciones, arriesgándose siempre a comenzar de nuevo y a superarse. La humildad produce paz, serenidad, logrando que las personas vivan más felices. La humildad facilita controlar el mal humor y las actitudes inadecuadas, lo que permite mejorar las relaciones con los seres queridos y con los demás. La humildad conlleva ser mejores padres, pues ayuda a transmitirle y enseñarle a nuestros hijos la capacidad de reconocer sus propias habilidades y limitaciones. Les enseña que se puede ser feliz sin ser perfecto y que hay que pedir disculpas cuando nos equivocamos. Es decir, enseñar humildad a los hijos
es criar hijos más sanos emocional, mental y físicamente. La humildad produce discernimiento para detectar el momento oportuno de comenzar o de tener un proyecto, para saber cuándo callar, cuándo hablar, cuándo ceder o cuándo retener. La humildad produce prudencia, la cual es necesaria para triunfar en la vida. La humildad busca la excelencia, minimiza los fracasos, obtiene resultados excelentes y por ende facilita el éxito. Se puede concluir que la humildad, aparte de ser la madre de todas las virtudes, es un estilo de vida. Es una conducta que permite vivir mejor la vida. Las personas que carecen de humildad no pueden crecer porque la ausencia de humildad no les permite dejarse guiar por el Espíritu Santo y por ende no les permite avanzar. Produce estancamiento, evitando el progreso y un próspero futuro. Y también opaca la belleza más grande. Un ser humano sin humildad es como un cuerpo sin emociones, sin alma. Lo hermoso de la humildad es que nos permite vivir unidos al amor de Dios y nos permite reconocer que sin Él no somos nada ni nadie. Sin amor y sin fe es imposible ser humilde. Si no tenemos fe, no podemos producir humildad. Si no tenemos amor, tampoco podemos tener humildad. Por lo tanto, como Dios es amor, el resultado es que sin Dios es imposible ser humildes. Y si no hay humildad, no hay vida. Y es decir, si no vives, pues simplemente sobrevives. Voy a terminar con este versículo de la Biblia. En Juan 15:5 dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Palabra de Dios. Pues vamos pidiéndole a Dios que nos permita siempre vivir unidos a Él y darnos cuenta que en Él vivimos, nos movemos y somos, y que sin Él ya no somos nada, que sin Él y si negamos su existencia, nos negamos a nosotros mismos. Por eso, que Dios nos permita siempre vivir unidos a Él y en esa unidad poder de verdad tener paz, ser felices, tener amor, tener fe, tener esperanza y sobre todo sabiduría para poder guiar nuestra vida y la de los demás por el camino que Cristo vino a mostrarnos. Que Dios les bendiga y muchas gracias por escucharme. Han escuchado Radio María, el programa El Arte de Vivir.